Bienvenidos a esta inmersión en un tema que, bueno, nos afecta a todos al volante. Los frenos. Son esa pieza clave que separa un trayecto normal de un susto, o algo peor. Hoy vamos a explorar cómo funcionan realmente, más allá de simplemente pisar el pedal. Efectivamente, es un sistema fascinante, la verdad. Combina física básica con tecnología, pues, bastante sofisticada. Vamos a ver los principios, cómo han evolucionado, con alguna anécdota curiosa, ya verás, los tipos principales, los componentes esenciales y cómo la electrónica y los coches eléctricos están, digamos, redefiniendo el arte de detenerse. El objetivo es obtener una comprensión clara y práctica, destilando lo más importante de diversas fuentes técnicas y artículos. Ok, vamos a desgranar esto. La ingeniería oculta en un gesto cotidiano. Y lo fascinante aquí es precisamente eso. Cómo algo tan aparentemente simple como la fricción se aprovecha de formas cada vez más inteligentes para controlar masas enormes a velocidades considerables. Es pura física aplicada a la seguridad, vamos. Pasemos por el principio físico. ¿Qué detiene realmente al coche? O sea, ¿cuál es la base? La clave es la fricción. El sistema de frenos es en esencia un convertidor de energía. Transforma la energía cinética, que es la del movimiento, en energía térmica, o sea, en calor. En calor. ¿Y lo hace generando rozamiento? Un rozamiento controlado, claro. Vale, pisamos el pedal y ¿cómo se produce esa fricción justo en las ruedas? A ver, al pisar el pedal accionamos una bomba hidráulica. Es el cilindro maestro. Esta bomba presuriza un fluido muy especial, el líquido de frenos, Ajá, que viaja por un circuito de tuberías y latiguillos hasta cada rueda. entendido. Es un sistema hidráulico, como un circuito cerrado. ¿Y al llegar a la rueda qué pasa? Pues esa presión hidráulica empuja unos pistones, y aquí depende del tipo de freno. Estos pistones o bien presionan unas pastillas contra un disco metálico que gira con la rueda. Vale, el freno de disco. Exacto. O bien expanden unas zapatas contra el interior de un tambor que también gira solidario a la rueda. Ahí está la clave. Pastillas contra disco o zapatas contra tambor. Ese es el punto de contacto, ¿no? El rozamiento. Justo ahí. Esa fricción genera una fuerza que se opone al giro de la rueda, reduce su velocidad hasta detenerla. Es la fuerza que tiene que vencer la inercia del vehículo. La inercia, claro. Y un detalle importante. Al frenar, el peso del coche, tiende a desplazarse hacia adelante. Sí, se nota. Por eso las ruedas delanteras soportan la mayor carga y, en consecuencia, ejercen la mayor parte de la fuerza de frenado. Los sistemas están diseñados teniendo esto muy en cuenta. Imagino que este sistema hidráulico no existió siempre. Los inicios debieron ser, bastante más básicos. Suena rudimentario pensar en ello ahora. Y tanto. Los primeros coches usaban sistemas muy primitivos. Hablamos de bloques de madera. ¿Bloques de madera? Sí, que se apretaban directamente contra las ruedas. Poco eficaces y, claro, destrozaban las llantas que daba gusto. Bloques de madera. Casi impensable hoy. ¿Y qué vino después? Algo un poco más... Bueno, a finales del siglo XIX surgieron los frenos accionados por cables o varillas. Solían actuar sobre las ruedas traseras, a menudo con zapatas de madera o metal, pero requerían muchísima fuerza del conductor, y su potencia era limitada. Mucha fuerza y poca eficacia. Vaya combinación. Y además, fíjate qué curioso, había un miedo generalizado a que frenar con las ruedas delanteras hiciera volcar el coche. Anda, justo lo contrario a lo que sabemos ahora, que el trabajo principal lo hacen las delanteras. Así es. La historia tiene giros interesantes. De hecho, hay una anécdota buenísima de Bertha Benz en 1888. La esposa de Carl Benz. Esa misma. Durante el primer viaje largo en coche de la historia, notó que los frenos de madera apenas funcionaban. Así que paró en un pueblo y le pidió a un zapatero que forrara los bloques con cuero. No me digas. Creó, sin saberlo, las primeras pastillas de freno, con suelas de zapato. ¡Increíble! ¡Qué ingenio! La necesidad agudiza, desde luego. Y cuando aparecen los sistemas más reconocibles, los de disco y tambor. Pues mira, el año 1902 fue crucial. Se patentaron casi a la vez los frenos de disco. Ajá, un poco de concurrencia. Vaya, dos tecnologías que aún conviven hoy, en cierto modo. ¿Cuál despegó primero? Los frenos de tambor, sin duda, fueron el estándar durante casi medio siglo. ¿Medio siglo? ¿Y por qué? Eran más baratos de fabricar y al estar cerrados estaban más protegidos de la suciedad, del barro, del polvo. Tenía sus ventajas entonces. Sí, pero sufrían mucho con el calor en frenadas prolongadas, perdían eficacia.
y necesitaban ajustes periódicos para mantener la distancia correcta entre las zapatas y el tambor. Hasta que llegó la revolución hidráulica, supongo. Correcto. En los años 30, gracias a un ingeniero llamado Malcolm Lowgid. Me suena el nombre. Lockheed. Bueno, se pronuncia Lockheed, pero sí relacionado con la famosa compañía aeroespacial. Él popularizó los sistemas hidráulicos. Usar líquido para transmitir la fuerza del pedal a las ruedas fue un salto enorme. Gigantesco. Permitió una frenada mucho más potente, equilibrada entre ruedas, y con menos esfuerzo para el conductor que los viejos sistemas mecánicos de cables y varillas. Ford, por ejemplo, lo adoptó en 1939, y eso marcó una tendencia clara. Hoy en día los frenos de disco son omnipresentes, la verdad, especialmente delante. ¿Qué los hace superiores al tambor en la mayoría de aplicaciones? A ver, la principal diferencia y la gran ventaja del freno de disco es su capacidad para disipar el calor. La refrigeración. Exacto. El disco gira expuesto al aire, y eso facilita muchísimo que se enfríe. En este sistema, una pinza hidráulica pues aprieta las pastillas contra ambas caras del disco. Como si fuera un sándwich que frena al girar. Algo así. Eso es, buena analogía. Y esa buena refrigeración es vital para evitar el famoso fading. Que es cuando pierden eficacia por el calor. Justo. Cuando los frenos se sobrecalientan y dejan de frenar bien. Los discos también funcionan mejor en mojado. ¿Ah, sí? ¿Ah, por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga del propio giro ayuda a evacuar el agua de la superficie de fricción. Además, cambiar las pastillas suele ser más sencillo, y la respuesta del freno, es más directa, más fácil de modular. Entiendo. Por eso son el estándar delante y comunes en las 4 ruedas en coches más potentes o deportivos. Exactamente. ¿Y los de tambor, que aún vemos a veces detrás en coches más sencillos? ¿Cuál es su talón de Aquiles principal? Pues justo lo contrario, la mala disipación del calor. Todo el mecanismo, las zapatas, los muelles, el cilindro de rueda, está encerrado dentro de la campana metálica del tambor. Claro, no ventila igual. Nada que ver. Cuando se calienta mucho, el tambor puede dilatarse. ¿Y si se dilata? Las zapatas tienen que recorrer más distancia. Correcto. Tienen que ir más lejos para hacer contacto. El pedal se siente más esponjoso, como si pisaras una nube, y la eficacia disminuye drásticamente. Es el fading por dilatación, diferente al de las pastillas, pero igual de peligroso. Vaya. Y también son más propensos a bloquear la rueda si la frenada es brusca. Entonces, ¿por qué no han desaparecido del todo si parecen tener tantas desventajas? Pues, básicamente por una cuestión de costes y simplicidad. Son más baratos de producir, Ajá. especialmente para el eje trasero de vehículos más económicos. Y además, integrar el mecanismo del freno de mano es algo más sencillo y barato en un sistema de tambor que en uno de disco. Aunque ya hay soluciones para disco también, claro. Entendida la diferencia entre disco y tambor, veamos qué piezas concretas componen esta orquesta mecánica e hidráulica. Aquí es donde se pone interesante la ingeniería. Pero sin perdernos en listas interminables, ¿sí te parece? Claro, vamos a agruparlas un poco por función. Primero tendríamos la parte de, digamos, actuación y presión hidráulica. Ahí está el pedal, donde empieza todo. Luego el servofreno, o booster, esa ayuda que multiplica nuestra fuerza. Que sin ella el pedal iría durísimo, ¿no? Durísimo. Usa el vacío del motor en coches de combustión o asistencia eléctrica en otros. Y el corazón del sistema hidráulico, el cilindro maestro o bomba. Convierte nuestro pisotón en presión para el líquido de frenos. Un líquido que debe ser especial, imagino, no vale cualquiera. Para nada. Muy especial. Tiene que ser prácticamente incompresible, resistir altísimas temperaturas sin hervir, importantísimo, y no debe dañar los componentes del sistema, las gomas, etc. Viaja por tuberías metálicas y latiguillos flexibles, que son los que permiten el movimiento de la suspensión cerca de las ruedas hasta la parte final. Y ahí, en la rueda, es donde ocurre la aplicación de la fricción. Eso es. En los frenos de disco, la presión llega a la pinza, el caliper. La pieza que abraza el disco. Correcto. Contiene los pistones que empujan las pastillas contra el disco. Hay pinzas fijas, con pistones a ambos lados, o flotantes, que son más comunes. Estas últimas tienen un solo lado con pistones y la pinza entera se desliza sobre unas guías. Ah, ¿y eso puede dar problemas? Sí, esas guías necesitan estar limpias y bien lubricadas. Si se atascan, la pinza no presiona por igual y puede causar desgaste irregular de las pastillas o una frenada deficiente. Es un punto típico de mantenimiento. Vale. Y los discos pueden ser macizos o ventilados, que tienen como unos canales internos para mejorar la refrigeración.
clave para frenadas intensas o coches pesados. ¿Y en los de tambor? ¿Cómo va? Pues la presión mueve un cilindro de rueda dentro del tambor. Este cilindro empuja las zapatas, que llevan pegado o remachado el material de fricción contra la superficie interna del tambor. Menos piezas expuestas, pero como decíamos, peor refrigeración. Exacto, el eterno compromiso. ¿Algún otro elemento crucial para el conjunto que se nos olvide? Algo pequeño pero importante. Sí, claro. El depósito para el líquido de frenos, donde comprobamos el nivel. A veces hay válvulas dosificadoras o compensadoras que regulan la presión entre el eje delantero y el trasero para evitar que las ruedas traseras bloqueen antes que las delanteras, sobre todo en coches sin ABS o EBD. Ah, vale. Y no nos olvidemos de los purgadores. Son unos pequeños tornillos en las pinzas o cilindros de rueda que permiten sacar el aire del circuito. Fundamental, porque el aire sí se comprime. Exacto. Si entra aire en el circuito, el pedal se vuelve esponjoso y no frena nada. Hay que purgarlo bien. Y como en casi todo en el automóvil moderno, llegó la electrónica, para añadir inteligencia. El ABS es el más conocido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. El ABS, el sistema antibloqueo de frenos, fue un salto cuántico en seguridad activa. Su misión es muy clara: impedir que las ruedas se bloqueen al frenar a fondo o sobre firme deslizante como hielo o lluvia intensa. ¿Y por qué es tan malo que se bloqueen? Aparte de gastar rueda, claro. Pierden agarre, ¿no? Pierden agarre, sí, pero lo crucial es que pierden capacidad de dirección. Una rueda que está bloqueada, que desliza sin girar, no obedece al volante. Claro, el coche sigue recto aunque gires. Exacto. El ABS, al evitar ese bloqueo total, permite mantener un cierto control direccional para, por ejemplo, intentar esquivar un obstáculo mientras se está frenando a tope. Por eso se nota esa vibración característica en el pedal cuando actúa. Esa vibración que a veces sorprende si no se espera, es el sistema trabajando. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo sabe cuándo actuar? Pues monitoriza constantemente la velocidad de cada rueda con unos sensores. Si detecta que una rueda está a punto de bloquearse, es decir, si su velocidad cae bruscamente respecto a las demás y a la velocidad del coche, Entiendo. reduce instantáneamente la presión de freno justo en esa rueda, permitiendo que gire un poquito, y vuelve a aplicarla. Repite este ciclo de frenar, soltar, frenar decenas de veces por segundo. Decenas de veces por segundo. Impresionante. Y lo hace de forma independiente en cada rueda que lo necesita. Una tecnología que, aunque ahora nos parezca normal, viene de lejos, ¿verdad? No es tan reciente. No. Se desarrolló inicialmente para aviones, allá por los años 20 y 30 del siglo pasado. En coches empezó a verse tímidamente en los 70, pero su adopción masiva llegó mucho más tarde. Hoy es obligatorio en casi todo el mundo, y a menudo viene integrado dentro del control de estabilidad, el ESP. Has mencionado el ESP, pero antes también se habla mucho del EBD. ¿Qué aporta el EBD exactamente? El EBD, la distribución electrónica de la frenada, es como el complemento inteligente del ABS. Se encarga de repartir la fuerza de frenado entre el eje delantero y el trasero de forma dinámica. Dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ajusta el reparto según las condiciones de cada momento. Tiene en cuenta factores como cuánto peso lleva el coche detrás, si está en una curva, cómo se transfiere el peso al frenar. Por ejemplo, si el coche va muy cargado detrás, enviará más presión a esas ruedas de la que enviaría si fuera vacío. Optimiza la frenada en cualquier circunstancia, aprovechando el agarre disponible en cada eje. Entendido. O sea, ABS evita el bloqueo de ruedas individuales y EBD optimiza el reparto de fuerza entre los ejes. Muy bien. ¿Y los otros sistemas, como el control de tracción o el de estabilidad, usan los mismos juguetes? Exacto. Utilizan los mismos sensores de rueda y los mismos actuadores del sistema de frenos, pero para otras funciones muy importantes. El control de tracción, ASR o TCS, evita que las ruedas patinen al acelerar, sobre todo en superficies resbaladizas. Si detecta que una rueda motriz patina, puede reducir la potencia del motor o incluso frenar selectivamente esa rueda para que recupere tracción. Ah, usa los frenos también para acelerar mejor. Curioso. Sí, y el control de estabilidad, ESP o SC, es aún más complejo. Vigila constantemente si el coche sigue la trayectoria que marca el volante. Si detecta que empieza a derrapar, ya sea de delante o de detrás. ¿El subviraje o sobreviraje? Eso es. Puede frenar una o varias ruedas individualmente, de forma muy precisa, para ayudar a reconducir el coche y recuperar la trayectoria deseada. Es un ángel de la guardia electrónico. Desde luego. Y falta uno, el asistente de frenada de emergencia. El BAS o EVA.
Este sistema detecta si pisamos el pedal de freno de forma muy rápida y brusca, como en una situación de pánico. Interpreta que queremos frenar a fondo, pero que quizás por el susto no hemos aplicado toda la fuerza necesaria. Entonces, automáticamente, aplica la máxima presión de frenado posible para detener el coche en la menor distancia. Vaya, todos estos sistemas trabajando juntos deben marcar una diferencia enorme en seguridad. Abismal. Han salvado muchísimas vidas. Y ahora un cambio de paradigma con los coches eléctricos, porque tienen una forma diferente de frenar, o al menos una forma adicional, ¿cierto? Muy diferente en parte, sí. Introducen un concepto clave, el frenado regenerativo. Regenerativo. Suena a que recupera algo. Exacto. Recupera energía. Al levantar el pie del acelerador o al pisar suavemente el pedal de freno, el motor eléctrico invierte su función. En lugar de consumir energía de la batería para mover el coche, usa la propia inercia del coche en movimiento para girar él mismo como si fuera un generador. Y al hacerlo, genera electricidad que devuelve a la batería. Ah, o sea que frena el coche y recarga la batería a la vez. Suena muy eficiente. Lo es, y mucho. Tanto que los frenos tradicionales, los mecánicos de disco o tambor, llegan a usarse muchísimo menos. Hay estudios que hablan de hasta un 80% menos en ciertas condiciones de conducción urbana o suave. Un 80% menos. Y aquí surge una paradoja interesante, ¿no? Porque menos uso podría parecer bueno, pero puede ser un problema. Pues sí, curiosamente puede serlo. Los discos, al usarse poco y no alcanzar temperaturas de trabajo habituales, tienden a oxidarse más en la superficie. El óxido superficial. Sí. Y las pastillas pueden cristalizarse o envejecer prematuramente por esa falta de rodaje con la fricción, por no limpiarse y acondicionarse con el uso normal. Vaya. Además, el silencio inherente del coche eléctrico hace que cualquier pequeño ruido o vibración de los frenos, lo que los técnicos llaman NVH, ruido, vibración y aspereza, sea mucho más perceptible y molesto para quien va dentro. Claro, no está el ruido del motor para enmascararlo. Exacto. E incluso puede darse el caso, aunque es menos común con los sistemas modernos, de que tras un largo periodo usando solo la regeneración, si de repente necesitas una frenada brusca y los frenos mecánicos están fríos y con algo de óxido superficial, la primera mordida no sea tan contundente como esperarías. Curioso, la verdad. ¿Implica esto que necesitan componentes diferentes? ¿Frenos específicos para eléctricos? Se están desarrollando y usando componentes específicos, sí. Pastillas diseñadas para ser más silenciosas, con baja vibración, formuladas sin cobre por normativas medioambientales que se están imponiendo. Sin cobre. ¿Por qué? Porque el polvo de las pastillas acaba en el medio ambiente, y el cobre es un contaminante. Así que se buscan alternativas. Y estas pastillas también necesitan tener un buen rendimiento inicial en frío, precisamente por lo que comentábamos. Los discos a menudo llevan tratamientos anticorrosión especiales o en modelos potentes pueden tener un alto contenido en carbono para gestionar mejor el calor cuando sí se usan intensamente. Entiendo. Y supongo que la clave es cómo se combina todo. Y el frenado mecánico tradicional. Tiene que ser una transición totalmente transparente y suave para quien conduce. Que no note si está frenando el motor, los frenos o ambos a la vez. Y es un desafío conseguirlo perfectamente. Imagino. Incluso el líquido de frenos es diferente. Sí, hay líquidos de frenos específicos para vehículos eléctricos e híbridos, a menudo con especificaciones como DOT 5.1 EH. Necesitan tener, además de altos puntos de ebullición, baja conductividad eléctrica por seguridad con los sistemas de alto voltaje y baja viscosidad a bajas temperaturas para que los sistemas electrónicos, como el ABS y LSP, funcionen de forma óptima y rápida. Vaya mundo. Y mirando más allá, ¿qué innovaciones vienen? Aparte de normativas como la futura Euro 7, que creo limitará las partículas de polvo de freno para todos los coches. Exacto. La Euro 7 pondrá límites a las emisiones de partículas de los frenos, no solo de los eléctricos, lo que impulsará materiales más limpios y quizás sistemas de aspiración. Aparte de eso, vemos una mayor difusión de los frenos cerámicos en coches de altas prestaciones. Son muy ligeros, resisten temperaturas extremas y duran muchísimo, aunque son caros. Los cerámicos, sí. También se trabaja en sistemas con inteligencia artificial que aprenden del estilo de conducción, para optimizar, por ejemplo, la regeneración. Y sobre todo, la gran tendencia es hacia los sistemas brake-by-wire. Freno por cable, sin conexión hidráulica directa. Eso es. La conexión entre el pedal y los actuadores de freno en las ruedas es puramente electrónica. El pedal se convierte en un sensor que envía una señal a una centralita, y ésta decide cuánta presión aplicar en cada rueda mediante actuadores eléctricos o electrohidráulicos. Suena a ciencia ficción, pero abre muchas puertas, ¿no? Abre un mundo de posibilidades.
Permite un control mucho más preciso e independiente de cada rueda, una integración total con los sistemas de asistencia y sobre todo es fundamental para los niveles más avanzados de conducción autónoma. Después de este recorrido tan completo, queda meridianamente claro. El mantenimiento de los frenos no es una opción, es una necesidad vital. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien conduce día a día? ¿Qué nos llevamos a casa? Pues significa que debemos ser muy conscientes de que llevamos un sistema de seguridad absolutamente crítico. Ignorar su mantenimiento es, literalmente, jugar a la ruleta rusa. Hay que seguir el plan de mantenimiento que indica el fabricante, por supuesto, pero una revisión visual frecuente del nivel de líquido y una inspección un poco más a fondo, de forma periódica, quizás coincidiendo con el cambio de aceite, nunca están de más. Son recomendables. ¿Y cuáles serían los puntos ineludibles en esa revisión periódica? Lo básico que no se nos puede pasar. Fundamental, número 1, el líquido de frenos. No solo mirar el nivel en el depósito, sino cambiarlo cuando toca. ¿Cada cuánto suele ser? Normalmente, los fabricantes recomiendan cada 2 años, o un número de kilómetros, lo que antes llegue. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos es higroscópico, ¿Y Crow? ¿Qué? higroscópico, que absorbe humedad del ambiente, aunque el circuito esté cerrado, y esa agua reduce drásticamente su punto de ebullición. Ah, ¿y si hierve? Si hierve, por el calor de una frenada fuerte o prolongada, se forman burbujas de vapor en el circuito, y el vapor sí se comprime. Resultado, pisas el pedal y se va al fondo sin apenas frenar. Es el peligroso vapor lock. ¡Qué miedo! O sea, cambiar el líquido es crucial. Crucial. Y siempre usar el tipo exacto que especifica el fabricante, DO3, DOT4, DOT5.1. No mezclarlos si no son compatibles. Vale, apuntado. Aparte del líquido, ¿qué más es esencial vigilar? Pues el desgaste de los elementos de fricción, las pastillas y los discos en los frenos de disco, o las zapatas y los tambores en los de tambor. Hay unos límites de grosor mínimo que no deben sobrepasarse. Normalmente las pastillas llevan avisadores de desgaste, una chapita que chilla o un sensor eléctrico. Los discos también tienen un grosor mínimo grabado. Hay que estar atentos a esos avisos. Sí. Y una limpieza periódica de los componentes no viene mal. El polvo de las pastillas y la suciedad de la carretera pueden acumularse y afectar al funcionamiento, sobre todo en las pinzas flotantes. También es importante buscar posibles fugas de líquido en las tuberías, latiguillos, pinzas o cilindros de rueda. Cualquier mancha de humedad es sospechosa. Entiendo. Y una lubricación adecuada en los puntos móviles, como esas guías de las pinzas flotantes que comentábamos. Pero ojo, usar una grasa específica para frenos, que resista a altas temperaturas y no dañe las gomas. No vale cualquier grasa. Detalles importantes. Y supongo que estar muy atentos a las señales que da el propio coche. El coche nos habla, ¿no? Por supuesto. El coche habla, y hay que escucharlo. Especialmente con los frenos. Hay que prestar atención a los ruidos. Chirridos agudos al frenar. Suave. Pueden ser normales a veces, pero si persisten. Rechinidos metálicos fuertes. Muy mala señal. Puede ser metal contra metal. Vale. ¿Y sensaciones en el pedal? También, sentir vibraciones inusuales en el pedal o en el volante al frenar puede indicar discos alabeados, deformados por el calor. Notar si el pedal tiene un tacto esponjoso, si baja más de lo normal para empezar a frenar, o si se hunde lentamente mientras lo mantenemos pisado, podría ser una fuga o problema en el cilindro maestro. Entendido. Ruidos, vibraciones, tacto del pedal. Y obviamente cualquier luz de aviso de frenos en el cuadro de instrumentos suele ser un círculo rojo con un signo de exclamación o las letras BRAKE. Eso es motivo de revisión inmediata, sin excusas. Queda claro. Y nuestra forma de conducir también influye en la vida de los frenos, ¿verdad? No es lo mismo conducir suave que a lo loco. Muchísimo. Abusar del freno con frenadas constantes, bruscas y fuertes, sobre todo en bajadas largas, provoca sobrecalentamiento. Y eso lleva a... A desgaste prematuro, claro. Pero también puede cristalizar las pastillas. Se forma una capa dura y brillante en la superficie que reduce mucho la fricción, o al abear los discos, se deforman y causan vibraciones. Entonces, ¿qué recomiendas para cuidarlos? Pues siempre que sea posible, anticiparse al tráfico, frenar con suavidad y, muy importante, en descensos largos y pronunciados, usar el freno motor. Bajar marchas. Exacto. Reducir marchas para que sea el propio motor el que retenga el coche y no tener que ir pisando el freno todo el rato. Así evitamos achicharrarlos.
Y el freno de mano o de estacionamiento, pues eso, solo para aparcar, nunca para intentar detener el vehículo en marcha, salvo emergencia extrema. Ha sido un viaje increíble, la verdad. Desde esos bloques de madera forrados con cuero por Berta Benz, hasta estos sistemas electrónicos complejísimos que recuperan energía y casi se anticipan a nuestras acciones. Una evolución tecnológica brutal para algo tan esencial como detenernos a tiempo y con seguridad. Sin duda. Es un campo que no para de innovar, buscando siempre el límite de la seguridad, de la eficiencia, del confort. Entender, aunque sea a grandes rasgos, cómo funciona esta tecnología que llevamos bajo los pies, nos ayuda a valorarla y, sobre todo, insisto, a no subestimar la importancia vital de su mantenimiento. No es un gasto, es una inversión en seguridad. Totalmente de acuerdo. Y para reflexionar, para dejar algo pensando a quien nos escucha, ¿qué idea final podríamos lanzar sobre el futuro o quizás sobre nuestra propia percepción de los frenos? Pues podríamos plantearnos algo sutil, pero que me parece interesante. La sensación del pedal de freno. El tacto. Sí, el tacto. En un coche tradicional, esa resistencia, ese recorrido, nos da información más o menos directa de lo que está pasando en el sistema hidráulico. Sentimos la presión. Pero en un coche eléctrico con frenada combinada, regenerativa y mecánica, o más aún en un futuro sistema brake-by-wire, totalmente electrónico, ¿cuánto de lo que sentimos en el pedal es real y cuánto es una simulación cuidadosamente diseñada por los ingenieros? Ah, claro. Podrían hacer que se sintiera de cualquier manera. Exacto. Trabajan muchísimo el tacto del pedal para que nos dé confianza, para que la transición entre regeneración y fricción sea imperceptible, para que nos resulte familiar. ¿Necesitamos realmente esa sensación física tradicional o es solo una costumbre que arrastramos? Buena pregunta. Y pensando un poco más allá, ¿cómo cambiará nuestra relación con el acto de frenar cuando la conducción autónoma sea más común? Cuando quizás el coche frene por nosotros la mayor parte del tiempo y nuestra interacción con un pedal, si es que existe, sea muy diferente. Es un cruce curioso entre ingeniería pura, percepción humana, psicología del conductor y el futuro de cómo nos moveremos. Da para pensar, ¿verdad? Desde luego que sí. Una reflexión final muy interesante. Muchísimas gracias por toda esta información tan clara y detallada. Un placer, como siempre.